7 horas con 13 minutos, vamos a ponernos en contacto con el analista político Allen Ginsberg. El tema que estamos tocando permanentemente es precisamente lo que está sucediendo al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional y fundamentalmente en la comisión que está encargada de poder elaborar una nueva ley que permita llevar adelante las elecciones judiciales. Ayer se trabajó por cerca de más de 10 horas, en las cuales, como visión política entre el oficialismo y la oposición, o las dos oposiciones, el movimiento al socialismo, Creemos, Comunidad Ciudadana, los jefes de bancada y los presidentes precisamente de bancada se pusieron de acuerdo en 11 puntos. Lastimosamente el tema del autoprorroguismo que dictaron los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional entró en debate. Esa es la polémica fundamental. Se ha trasladado, se ha hecho un cuarto intermedio para el día de hoy y a partir de las 10 de la mañana se espera de que se pueda encontrar una solución. De esto y otros temas estaremos tocando con nuestro invitado que ya está en contacto con Televisión Universitaria. Muy buenos días, Allen. Muchas gracias por ponerse en contacto con Televisión Universitaria. Sandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tanto tiempo, un abrazo muy caluroso post-Navidad y post-Año Nuevo. Muchas gracias, Allen. Lo mismo para ti. Nos estamos viendo después, prácticamente desde el año pasado. Hemos estado extrañando el análisis y lo más fundamental, el apoyo a lo que significa leer la realidad en nuestro país. Allen, bueno, son varios temas. ¿Cómo tú recibes el problema que se ha instalado precisamente ayer en la vicepresidencia al tratar de llegar a un acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país? No han llegado a conformar un acuerdo. El punto neurálgico es el tema de la autoprorrogación del Tribunal Constitucional Plurinacional que impone al primer poder del Estado que primero legalicen a los magistrados y luego puedan aprobar leyes. Bueno, estas es las escopetas disparando a las palomas. Sí, mira, son dos elementos ahí, ¿no? Y es obvio. Uno es el elemento técnico de qué tan probable es poder ampliar o prorrogarlos, ampliar la gestión de las actuales autoridades, y eso obviamente pasa por hacer alianzas y acuerdos al interior de ambas cámaras. Y el otro elemento es el tema de influencia o de valor político que tenga esta afirmación sobre el tema. Sobre el primer punto, sobre la parte legal, obviamente pasa para tener las tres alianzas, inclusive 4 alianzas. ¿Qué pasa con Comunidad Ciudadana? ¿Qué pasa con Creemos? ¿Qué pasa con los dos polos del MAS? Y en función a eso, en su momento, de manera estratégica, ala evista, por así llamarlo, ha tenido 2 alianzas interesantes, que ha sido Comunidad Ciudadana y Creemos. Sin embargo, ahora ambos partidos de oposición no veo que tengan una influencia determinante en este proceso electoral, o hay fracturas internas de estos dos partidos, que es lo más evidente, o es que las alianzas, los mecanismos o las cartas firmadas en su momento, como lo hicieron con el señor Andrónico, están teniendo resultados de muy poco valor, y están viendo estos dos partidos políticos como una forma de no una alianza fuerte hacia la línea del señor Evo Morales. Sin embargo, el señor Arce, la corriente del MAS, que responde más a la línea del actual presidente del Estado, tampoco está teniendo la capacidad de poder articularse con estas dos oposiciones y ver cuál sería el mecanismo estratégicamente de alianzas para ver cuál va a ser el escenario de prórrogas. Entonces, no veo que ambas posturas del mismo partido tengan la capacidad en este momento de estar negociando. No veo cierta afinidad. Sin embargo, ahí entra el escenario político. Sin embargo, se ve claramente que el MAS en esta pequeña etapa, estaríamos hablando de las últimas 2 semanas, tiene mayores intenciones de afianzar sus alianzas, o sea, hacer nos disculparemos Evo, nos disculparemos Arce, y empezaremos
a trabajar juntos, porque en determinadas leyes ha sido muy amplio, muy declarada, muy abiertamente declarada, que cualquiera de estas dos líneas han buscado la alianza de los dos partidos de oposición, que sería Comunidad Ciudadana y Creemos. Sin embargo, con todos los conflictos de bloqueo, las posibles rupturas o discursos encontrados en su momento, polarizados entre una y otra línea del MAS, ahora se están tomando en cuenta para empezar a negociar en un lugar legal, que sería la Cámara de Diputados. Entonces, veo que este momento es un momento de alianzas entre los dos polos políticos. Hacia dónde derivará esto va a depender de la estrategia que se maneje entre hoy día y obviamente el día viernes, que serían un par de hoy y mañana, digamos. Alan, según la visión del ala evista, se indica de que si se establece la autoprórroga de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, bueno, prácticamente no se tendría que ya hablar absolutamente nada, ni tomar decisiones al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque esta especie de judicialización de la política hace de que la Asamblea Legislativa no tenga ningún poder. Es decir, si se mantiene o si se verifica la calidad legal de los autoprorrogados, bueno, estaría en una especie de suprapoder, por un lado. Por otro lado, la oposición habla de que esta situación no puede llevarse adelante, toda vez de que se tiene que sacar a los magistrados y encontrar un nivel para que ya sea los suplentes asuman o otra metodología. Es complicado. Hoy día a las 10 de la mañana se va a tocar este punto y quizá, bueno, esto se puede extender, como tú dices, hasta el día lunes. Son elementos, yo diría, muy sencillos en el sentido de que no es algo donde veamos los ciudadanos de a pie que nos estamos preocupando, no es algo que nos afecte de manera inmediata y directa. Obviamente tiene todo su parafernalia, o sea, tiene todos los elementos que nos van a afectar como ciudadanos cotidianos, civiles mortales, como en algún momento lo diríamos. Sin embargo, este tema es exclusivamente de intereses políticos y partidarios. Tanto es como el pequeño ring que se han inventado para empezar a salir al escenario político. Este escenario político preelectoral que ya empezó hace un par de años atrás, ganó el señor Arce y empezó un proceso preelectoral. Este año es sabido, entre pasillos de ambas cámaras, en la calle, en cualquier lugar, entendemos que desde el enero de este año ha empezado una campaña electoral mucho más grande. Entonces, hablar en el tema del marco legal, si corresponde o no corresponde, creo que escapa de la realidad y se convierte en una realidad. Esto se va al escenario político, y este escenario político solo están jugando las cabezas de partido. Bien sabemos, como dicen, bueno, como se decía, donde manda capitán, no gobiernan marineros. Entonces acaba a ser una alianza de las estructuras máximas de los diferentes polos políticos. Entonces de una ala o del otra ala del mismo partido, hablando del movimiento del socialismo, se va a negociar ahí arriba. Es lo que corresponde, y todo lo que se está haciendo por abajo es cuestión de elementos discursivos. Un elemento discursivo viene con bloqueos, viene con marchas, que me parece interesante, pero no deja de ser el escenario de marketing de quién tiene la fuerza política más interesante. Una prelectura René Zabaleta, digamos, muy básico, pero funciona. Y por el otro lado tienes a la estructura, digamos, más técnica, que sería la cabeza del actual presidente y todos los aparatos institucionales, ministerios, en este caso ambas cámaras, que no van a dar pie al discurso de bloquearemos, marcharemos y demás elementos. Y en función a esta línea, lo que corresponde es qué vamos a pensar nosotros, los ciudadanos. Y ahí es un hilo bien delgado. Si se imponen como lo quieren hacer, es peligroso, porque volvería, quizás, no estoy seguro, pero volvería a nacer el discurso de impositores y dictadores. Entonces, puede
puede surgir eso. El 2019, este pequeño discursito realmente generó un conflicto muy fuerte, la destitución del proceso electoral de 2019. Si hacemos esto en el actual 2024, tendríamos que ver, es un riesgo muy grande, pero tendríamos que ver hacia dónde desemboca. La oposición, Sandro, es lo que hemos dicho el último año de entrevistas, se ve que la oposición tiene intereses personales por diputados, por senadores, que van negociando con las autoridades de Estado. Eso es muy evidente. No hay una línea discursiva como partido, hay diferentes intereses localizados dentro de la oposición, y estos intereses localizados dentro de la oposición lo único que hace es debilitar debilitar estas siglas políticas, pero lo más peligroso, y lo que sabemos todos los ciudadanos, es que no nos sentimos representados. El más de 40% que hemos votado por la oposición o que se ha votado por la oposición, no nos sentimos representados porque están mostrando un gran margen de incapacidad política, discursiva, analítica, obviamente en la práctica igual. Es como si no existiese. Creo que va más por esas dos líneas, la práctica y el discurso. Y ambas cosas no lo está ganando nadie más que el movimiento al socialismo. Ahora, precisamente esta es la, digamos, disputa al interior de esta comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero ¿qué está pasando en los caminos, en los bloqueos de caminos? Evo Morales, al parecer, se fortalece porque el paro lleva ya más de 10 días y parece que esto va a continuar mientras no digamos, los autoprorrogados se vayan a su casa. Evo Morales ha planteado desde el punto de vista como estrategia hacer el bloqueo hasta de que se llegue a un acuerdo y se pueda llevar adelante las elecciones judiciales. Pero todo hace parecer que es una acción política de Evo Morales para nuevamente salir a la palestra y estar en las definiciones políticas que están, digamos, en controversia. Efectivamente, estos movimientos son marketing, o sea, ya seamos técnicos, no nos vayamos al discurso que si pobrecitos o no pobrecitos, que hay realidades internas que tienen reivindicaciones propias, por supuesto que lo tienen. Ahora tenemos que ver dos elementos. Un primer elemento, hasta dónde la gente estamos creyendo esto de los bloqueos como una reivindicación legítima de los sectores sociales. El discurso está implantando de que es simplemente un interés sectorial, nada más. Entonces, lo que se tiene que hacer para ver que este movimiento, estos bloqueos tengan un efecto interesante, que tengan un impacto nacional, va a ser cuando otros sectores sociales se vayan sumando a este sector con reivindicaciones mucho más interesantes y sectoriales. Y estos sectores obviamente tienen que ser urbanos. Si el sector urbano no se inmiscuye en este problema, va a ser muy difícil que estos bloqueos tengan un asidero más sólido. Simplemente lo único que se está viendo es se están autocercando muchos sectores, no están afectando a la realidad nacional. Obviamente a mucha de la cadena económica se está afectando, sin embargo, no al interés popular, no al interés político de la realidad nacional. Ahora, en esta misma línea podemos ver dos elementos. Un primer elemento es el tema de no hay un debate constante en las calles de las ciudades de pobre gente está bloqueando, hay que apoyarnos. Segundo elemento de esta misma línea es están perjudicando toda la cadena productiva, y la cadena productiva después del 2019 con mucho más fuerza es de pequeños empresarios, los microempresarios, emprendedores, como queramos llamarlos, pero principalmente dirigidas al comercio. Entonces, esto es lo interesante. Toda la masa de comerciantes que se transportan por avión y gran parte por tierra están siendo perjudicados, pero estos comerciantes no son pues ahora ¿qué te digo? Gringos, no son empresarios Canvas, no. Estos microempresarios son la misma gente de los mismos barrios y de los mismos pueblos que ellos están bloqueando. Entonces se está generando una pugna social mucho más sólida y peligrosa. Entonces, la gente, ¿cómo va a ver a los bloqueadores? Como enemigos, como amigos, siendo ellos del mismo pueblo. Y la otra línea de los bloqueos es, si no estás en redes sociales, no existes. Y eso es real.
Si el TikTok no te está dando tanta cabida, no existes. Y lo que se está haciendo dentro de estas marchas es no están cruzando la línea de las redes sociales. Parece muy banal, pero es real. Las redes sociales te dan un valor de consumo de las personas y obviamente la gente no está consumiendo el tema de los bloqueos. Y ahí tratan de demostrar, mira, ya los videos bien interesantes, ¿no? Su desfile. Entonces, deja de ser un movimiento más fuerte, deja de ser el minero combativo, deja de ser los diferentes sectores sociales que hasta el 2019 tenían fuerza y se convierten más en hasta risibles, lamentablemente risibles, y no va a funcionar, no está funcionando. Sin embargo, lo que tú dices es real. Ya están varios días, veamos cuál es el desenlace. Si a veces en un fin de semana, como viene el que viene, puede ser desgastante, pero si aguantan una semana más, va a ser interesante y veamos si el señor Arce se pone a negociar y también veamos que si se aguanta las festividades del carnaval, que no están muy lejos. Son dos elementos que pueden beneficiar o no a uno u otro sector. Ale, has tocado un punto pero neurálgico y determinante. Es decir, este movimiento que se está produciendo, sobre todo en Cochabamba, está generando la adhesión de muchos otros sectores. Tú lo has mencionado, el tema de los microempresarios, la gente que después de la pandemia ha tenido que hacer negocios, está buscando cómo reponerse en su economía. Evo Morales está jugando quizá a que esto se masifique y ahí le daríamos la razón a la gente del gobierno que está indicando buscar, incluso generar una convulsión social hasta lograr la renuncia incluso de Luis Arce Catacora, por un lado. Por otro lado, el presidente quizá está jugando al desgaste de las marchas, de los bloqueos y que la gente empiece a acusar a Evo Morales de ser el responsable precisamente de destruir la economía. Es un juego de tira y afloja, pero muy peligroso. Sí, yo diría que más peligroso, Sandro, muy interesante. Si hablamos de la categoría peligro, sería las relaciones que se va a tener vecinalmente. El 2019 nos hemos encontrado que mi amigo, mi hermano, mi vecino, con el que hemos sido amigos toda la vida, habíamos sido racistas. Él de un lado, yo de otro lado, pero al final los dos racistas. Y solo el conflicto nos ha mostrado esta verdad, hablando del 19. Y ahora se está generando el conflicto, no similar, pero básicamente tiene el mismo tenor, porque acá ya te dije, los comerciantes, que es la masa económica hoy por hoy, son igual vecinos, seguramente ellos mismos están bloqueando por obligación, eso es seguro, es una consigna sindical que está bien, yo la reivindico. Sin embargo, va a haber un momento que sus intereses económicos van a afectar mucho al bolsillo del hogar, y eso es peligroso. Masificar el movimiento, el bloqueo y interpelar al Estado, obviamente es el objetivo y es parte del rito político, rito cultural de la política. Tengo que presionar tanto que el presidente se tiene que sentir atemorizado y cuando se sienta atemorizado va a empezar a generar un escenario de negociación. Lograr eso es el objetivo, ese es el marketing que tiene que lograr para que la gente consuma el concepto bloqueo. Está bien. Ahora, el señor Arce siempre tuvo una estrategia interesante, el no decir nada. El no decir nada siempre ha sido una estrategia. Se ha hecho movimientos, se ha hecho bloqueos y el señor Arce nunca dijo nada, nunca se ha preocupado de sobremanera de darle mucho valor a estos movimientos sociales y estos movimientos sociales se han sentido huérfanos bajo esa abstinencia de palabras del señor presidente y simplemente han desaparecido. Hasta ahora solo tenemos la derogación de la ley 368, si no me equivoco, la de ganancias ilícitas que había hace un par de años, la única que ha tenido un impacto muy fuerte, que ha cuestionado al gobierno y se lo ha anulado esta ley. Y ha sido un movimiento donde no solo los empresarios Camba estaban metidos, sino en su última etapa se han pronunciado los sectores comerciantes y eso es lo fuerte, eso es lo que se tiene que ganar. Ahora, el discurso práctico que se está haciendo desde los bloqueos en el Chapare es una mirada completamente rural y ese es el problema. Lo rural en este momento
momento ya no tiene el impacto político, ya no tiene la mirada sindical tan fuerte como lo tuvo por lo menos hasta el 90 con mucha fuerza y obviamente hasta el 2003 de manera determinante. Ahora los movimientos urbanos son los determinantes, movimientos urbanos de comerciantes, profesionales, estudiantes y obviamente las clases medias. Y estos sectores no se están sintiendo intimidados por estos bloqueos, tampoco atemorizados. Entonces se dice que está afectando a la economía, pero tampoco es algo que de un momento a otro. Los únicos movimientos sociales que se han mostrado de sobremanera afectando la economía cotidiana han sido los grandes cercos que hizo el señor Felipe Quispe. Si logra el señor Evo Morales constituir un elemento así, va a ser realmente sorprendente, pero por lo menos hasta ahora se ve que son reivindicaciones o bloqueos esporádicos. Puede no serlo, pero es como se lo ve, entonces ahí es diferente la interpretación. Bien, Allen, como siempre, muchísimas gracias. El análisis importante registrado por Allen Quisbert. Allen, estoy seguro que estaremos en contacto la próxima semana con un nuevo análisis. Hasta la próxima semana, muchas gracias. Sandro, un placer. Hasta la próxima semana entonces. Y un abrazo a tu teleaudiencia. Muchas gracias. Hemos estado conversando con Allen Quisbert, un joven analista político que plantea otra visión, otra arista de lo que significa este conflicto, tanto entre oficialismo, la oposición y Evo Morales.